Bueno, soy José Antonio Soto Ross de la carrera de Derecho IADE, de la asignatura Análisis y Planificación Financiera, del curso quinto y del grupo A, y me dispongo a realizar el esbozo del plan financiero de mi empresa. Bueno, la denominación social, el nombre de la empresa que he elegido será Asesoría Soto Ross, Sociedad Limitada, en honor a mis apellidos. El domicilio social de la empresa se encuentra en la calle Ayala, en el barrio de Goya, en Madrid, España. Es un local amplio de unos 120 metros cuadrados. Está compuesto básicamente pues, por tres despachos. Dos serán despachos corrientes y uno será el despacho de gerencia. Y será el que ocupe yo en los primeros periodos, ya que, bueno, al principio voy a ser el único empleado y el propietario de la empresa. El objeto de la empresa, bueno, el objeto básico de la empresa es el de prestar servicios tanto de consulta como de asesoramiento a empresas, pues bueno, cuya actividad se relacione sobre todo con el ámbito de la inteligencia artificial. Y la forma jurídica, bueno, me he decantado por la sociedad limitada, ya que bueno, es la forma jurídica más extendida en España en el último periodo, sobre todo para los pequeños empresarios, y el capital mínimo que he elegido es el de 6.500 euros. Además, bueno, ¿por qué me he decantado por esta forma jurídica? Bueno, porque tiene una serie de ventajas, como puede ser que el número de socios es el más bajo posible, incluso pudiendo llegar a ser unipersonal, como es mi caso, dado que el capital mínimo exigible es bastante corto, de 3.000 euros, aunque bueno, yo me he decantado por poner el de 6.500 euros. Relativa sencillez a la hora de realizar los trámites burocráticos y bueno, sobre todo porque la responsabilidad frente a acreedores está limitada al capital social y a los bienes a nombre de la sociedad. Es decir, que no responde por los bienes de mi persona. Los clientes principales. Bueno, a lo largo de los 4 periodos los clientes han ido aumentando, pero bueno, aquí en este PowerPoint he puesto los clientes principales. Los dos primeros pertenecen a dos empresas nacidas de la Universidad de Oxford y son, bueno, dos de los clientes más importantes que tengo en mi empresa, son Dark Blue Labs y Vision Factory, y he puesto otros dos, como son Mercabit Informática Sociedad Limitada y Pinomeli Sociedad Limitada. Y respecto a los proveedores, los principales proveedores que tenemos es el SEAT, ya que nos proporciona sobre todo coches para la empresa, Apple, que es nuestro proveedor de ordenadores, Integra Control y Servicios, que es la empresa de limpieza que se encarga pues, bueno, de restaurar la empresa todos los meses. Y por último, Star Plus, que es el proveedor tanto de muebles, de armarios, de sillas, bueno, de todos los materiales necesarios pues, para el desarrollo de la empresa. Bueno, pasando al Excel, vamos a analizar todos los periodos que lo componen, tanto el periodo T sub 0, como lo vemos aquí, el T sub 1, T sub 2, el T sub 3 y el T sub 4. Esto lo encontramos en la pestaña vinculación esbozo. Y bueno, encontramos tanto los balances con sus cuentas de activo, de pasivo, sus cuentas de resultados y luego también analizaremos pues, bueno, una serie de ratios que nos aparecen también en la pestaña. Bueno, en relación con el activo total, bueno, el activo es este. El activo no corriente es el que está de azul oscuro, el activo circulante el que está de azul claro. Luego por aquí tenemos el capital permanente que está formado pues, por el activo no corriente y el activo y el patrimonio neto. Luego también tenemos aquí el pasivo corriente. Y bueno, aquí tenemos la cuenta de resultados con las ventas y bueno, aquí debajo tenemos los ratios. Vale, en lo que respecta al activo total, vemos cómo se compone está formado por 29.700 euros. Este activo total se divide en dos partes. Tenemos el activo no corriente y luego tenemos el activo circulante. Como vemos, el activo no corriente son 27.000 euros y el activo circulante, pues bueno, 2.700 euros. A su vez, el activo no corriente se compone tanto de inmovilizado intangible como de inmovilizado material, como de las inversiones financieras. En primer lugar, bueno, el inmovilizado intangible, pues bueno, son activos no monetarios susceptibles de valoración económica. Y la principal diferencia con el inmovilizado material es que carece de sustancia física. Como vemos, el inmovilizado intangible son 12.000 euros y aquí tenemos su cuota de amortización, que es del 8%. Vale, pasando al inmovilizado material, vemos que es de 15.000 euros y está compuesto por una serie de partidas. La primera partida, pues bueno, es el coche de la empresa, que me he decantado por el Seat Ibiza, kilómetro cero, ya que, bueno, es más barato y, bueno, es de 8.900 euros. Luego tenemos los ordenadores. He comprado dos ordenadores Mac, aunque, bueno, yo soy el único empleado de la empresa, pero me he decantado por este tipo de ordenadores porque, bueno, uno lo tengo pensado para trabajar en la empresa, en mi horario de trabajo, y el otro, pues bueno, para llevarme a la casa, de viaje, etcétera.
Y bueno, los últimos 4.000 euros es el material de la oficina, ya sea tanto armarios, muebles, sillas, mesas, como, como bolígrafos, papel, etcétera. Y las inversiones financieras en la empresa son cero, ya que al ser una asesoría financiera, pues bueno, las inversiones financieras son iguales a cero. Ahí, como dije antes, teníamos las cuotas de amortización, de la inmovilizado intangible es el 8%, mientras que el inmovilizado material, pues bueno, es del 10%. Vale, pasamos al activo circulante, que es este que está azul claro, que se compone de realizable, exigible y disponible. En primer lugar tenemos el realizable, que son principalmente los derechos de cobro a clientes bueno, por las ventas realizadas o por los servicios prestados, como vemos es de 1.485 euros. Luego tenemos que el exigible, que son las deudas a corto plazo de la empresa, o el pasivo corriente, como pueden ser los proveedores, etcétera. Y luego, como vemos, es de 135 euros, bastante corto, es el 5% del activo circulante. Y luego tenemos el disponible, que es un poco inferior al realizable, ya que solamente es el 40%. Y básicamente es el dinero que dispone la empresa, tanto ya sea efectivo, en caja, etcétera. Como vemos, son de 1.080 euros. El total del activo circulante es 2.700 euros, que unido a los 27.000 del activo no corriente, el activo fijo, pues nos da el resultado del activo total, que son 29.700 euros. Vale, centrándonos en el pasivo y en el patrimonio neto, vemos como el capital, aquí en el patrimonio neto tenemos el capital social de la empresa, que como sabemos el mínimo era 3.000 euros, pero yo me decanté por poner 6.500. Esto que está en rojo es el pasivo no corriente de la empresa, que son las deudas exigidas a largo plazo y son 20.635 euros. Y esto que está en naranja, pues bueno, es el pasivo a corto plazo, que es tanto 2.430 euros más 135 euros, que hace en total de que el pasivo a corto plazo sea de 2.565 euros. Como vemos, es importante decir que el activo circulante es superior al, al pasivo a corto plazo, lo que es bueno, una condición fundamental para que la empresa vaya bien. Eh, Esta es la suma total tanto del patrimonio neto como del pasivo no corriente y pasivo corriente, es de 29.700 euros. Y como vemos es igual al activo, ya que bueno, una de las identidades básicas de la contabilidad en este caso es que el activo y el pasivo siempre coinciden. Vale, centrándonos en la cuenta de resultados, para empezar tenemos aquí las ventas de la empresa, que son las ventas que se realizaron en el periodo de sub-cero, en el que estamos analizando, y vamos, básicamente va a ser la principal fuente de ingreso durante este periodo de sub-cero. Luego tenemos los gastos de personal, como ya dije antes, voy a ser el único empleado durante el primer periodo, y me he puesto un salario de 1.000 euros durante los 12 meses que dura el año, pues bueno, 12.000 euros va a ser el salario anual. Luego tenemos la cuota de amortización del inmovilizado intangible, que es el resultado de multiplicar la cuota de amortización por la cuantía del inmovilizado y nos da 960 euros. Luego tenemos la cuota de amortización del inmovilizado material, que es el resultado pues bueno, de multiplicar el 10% de la cuota de amortización por el inmovilizado material y nos da 1.500 euros. Y luego pasamos a ver la partida otros gastos antes de impuestos, que está formado, pues bueno, por ejemplo, el alquiler de la empresa. La oficina cuesta alrededor de los 1.500 euros mensuales. Por los 12 meses que tiene el año, básicamente son unos 13.200 euros. Luego aquí también tenemos que incluir los gastos de internet, de teléfono, los gastos de luz, los gastos de agua, los gastos de basura, etcétera. Y bueno, haciendo el cálculo nos da que los otros gastos antes de impuestos son de 16.000 euros. Por tanto, la suma de los gastos de personal, las cuotas de amortización y los otros gastos la partida de otros gastos antes de impuestos, nos da que los gastos antes de intereses, perdón, son de 30.460 euros. Restándole a las ventas los gastos antes de impuestos, nos sale que el resultado antes de impuestos es de 2.210 euros. ¿Qué hacemos con este resultado antes de impuestos? Pues le tenemos que restar los gastos financieros, tanto los gastos financieros de las deudas a largo plazo, como los gastos financieros de las deudas a corto plazo. La suma total de los gastos financieros, es decir, de ambas deudas, es de 1.784,45. Restándole esa cantidad al resultado antes de impuestos, nos da el resultado después de impuestos, que es 425,55 euros. Que bueno, no es una cantidad muy elevada, pero para ser el primer periodo no está mal acabar el año en positivo. Y bueno, intentaremos subir esa cuota a lo largo con el paso de los años. Y bueno, después de analizar esta cuenta de resultados y los balances, tanto el activo como el pasivo, vamos a analizar una serie de ratios que tenemos. Primero tenemos el ratio de rentabilidad económica, que básicamente es la rentabilidad de los activos de una empresa,
y a través de ella podemos apreciar pues, bueno, cómo una empresa se frente a sus gastos. Como vemos, es el 7,44%. Bueno, al igual que el resultado después de intereses y impuestos, no es muy elevado, pero bueno, para ser el primer año no está nada mal e intentaremos subirla con el paso del tiempo para analizar el crecimiento de la empresa. Y luego tenemos por último los ratios de endeudamiento. Primero tenemos el ratio de endeudamiento a largo plazo, que es la suma de las deudas a largo plazo entre el total de los pasivos y el resultado es de 76,05%. Y luego tenemos el coeficiente de endeudamiento total, que se calcula dividiendo el total de las deudas de la empresa pues entre el total de los pasivos y cuya suma es de 78,11%. Bueno, son cantidades bastante elevadas, pero nos dejan ver que la empresa tiene bastante capacidad de endeudamiento. Y por último, para cerrar el periodo de sub-cero, tenemos el coeficiente de rotación, que se va a mantener constante a lo largo de todos los años. Y bueno, a lo largo de todos los años va a ser de 1,10. Bueno, después de terminar el análisis del periodo T sub 0, vamos a analizar el resto de años, tanto el periodo T sub 1, como el periodo T sub 2, como el periodo T sub 3, como el periodo T sub 4, y vamos básicamente a compararlo con el periodo inicial, que es el periodo T sub 0. Bueno, en lo que respecta al periodo T sub 1, al principio vemos como el activo total ha aumentado, ya que en un principio pues bueno, era de 21.700 euros y ahora es de 41.201,84, lo que es una buena noticia para la empresa, ya que aumenta el activo, quiere decir que aumentan todos los bienes como los derechos que posee la empresa. En lo que respecta al activo no corriente, vamos a volver a analizarlo otra vez, vemos como el inmovilizado intangible eh, es similar, es constante durante todos los años, sigue siendo de 12.000, ya que básicamente no han aumentado las partidas de desarrollo e investigación, aunque bueno, aquí a diferencia del periodo sub 0 aparece la cuota de amortización, como vemos la cuota es del 8%, que multiplicada por el 12.000, pues bueno, tenemos que la amortización del inmovilizado intangible es de 960 euros, que se le resta la cantidad del inmovilizado intangible. Luego vemos también como el inmovilizado material ha aumentado con respecto al periodo sub 0, empezamos siendo 15.000 y ahora ha pasado a ser 35.188,95. ¿Cómo se calcula este incremento? Bueno, aquí es donde vemos la partida de incremento, es decir, esta es la diferencia entre lo que sale el inmovilizado intangible en el periodo T sub 1 menos lo que sale en el periodo T sub 0. ¿Y esa cantidad cómo la hallamos? Pues bueno, tenemos que sumar la cuota de amortización del inmovilizado intangible, más la cuota de amortización del inmovilizado material, más el resultado después de impuestos, y a esto habría que sumarle tanto el coeficiente de endeudamiento a largo plazo, y luego todo multiplicarlo por el total de los activos y restarle las deudas a largo plazo de la empresa. Todo ello dividido entre 1 menos el coeficiente de endeudamiento de la empresa. De esta manera, pues bueno, nos saldría este incremento. Bueno, como vemos, las inversiones financieras son similares al, al periodo sub 0, ya que al ser una asesoría, pues bueno, van a seguir siendo cero durante todo el periodo. Y bueno, se me olvidó decir que también aparece la cuota de amortización en el inmovilizado material, que es de 1.500 euros, que se le resta la cantidad total del inmovilizado material. Pasando al activo circulante, vemos como también ha aumentado. Ha aumentado, bueno, el exigible ha aumentado en una proporción pequeña, ya que bueno, sigue siendo del 5% de total del activo circulante. Y básicamente, bueno, ha aumentado los clientes y el dinero que podemos reclamar los derechos de cobro. Vemos como el disponible también ha aumentado en unos 700 euros, es decir, que ya tenemos más dinero tanto en caja como en bancos. Y por último, el realizable, pues bueno, es la partida que más ha aumentado en casi 1.000 euros, haciendo que el total del activo circulante sea de 4.472,89 euros, que sumado a la partida del activo no corriente, tenemos que el activo total es de 49.201,84 euros. Vale. Pasando al patrimonio neto y lo que respecta al activo no corriente y al pasivo corriente, perdón, vemos como en el patrimonio neto, además de estar el capital social inicial, que era de 6.500 euros, hemos añadido a la partida resultado después de impuestos del ejercicio anterior, por lo que el patrimonio neto ha aumentado. Luego también vemos como las deudas a largo plazo de la empresa han pasado de ser 20.635 a ser 38.027. Y también vemos
como el pasivo corriente ha aumentado, ha pasado de ser alrededor de los 2.500 euros, pues bueno, ha aumentado hasta 4.200 euros. Como vemos, el activo corriente sigue siendo superior al pasivo corriente, lo que bueno, como dije antes, es una de las cosas básicas que tiene que tener la empresa para el correcto funcionamiento del mismo. Bueno, pasando a analizar, una vez analizado el balance, vamos a analizar la cuenta de resultado de la empresa. Como vemos, las ventas han aumentado hasta llegar alrededor de los 55.000 euros, lo que bueno, es una buena noticia, ya que cada vez las ventas son superiores y se nota un crecimiento en la empresa. Los gastos de personal son similares al periodo cero, ya que bueno, no he contratado, todavía no tengo el suficiente beneficio como para contratar a nuevos empleados y bueno, conmigo me voy bastando solo. Así que bueno, 1.000 euros mensuales durante 12 meses, pues bueno, dan los 12.000 euros. Luego tenemos las cuotas de amortización. Por un lado tenemos la cuota de amortización del inmovilizado intangible, que como vemos es esta que se encuentra aquí, es 960 euros. Y la cuota de amortización del inmovilizado material, que, que, que nos da 3.518 euros, es el 6,50% del total de las ventas. Los gastos personales es el 22,17% del total de las ventas. Y la cuota de amortización del inmovilizado intangible pues es el 1,77% del total de las ventas. Luego aquí tenemos la partida otros gastos antes de intereses, como vemos el 30%, es una partida bastante elevada, ya que es de 16.320 euros. Como dije en el periodo cero, se compone de varias cosas, como puede ser el alquiler del local, que sigue siendo similar, 1.500 euros, aunque bueno, debido a algunas tasas que pueden aparecer, como la inflación, etcétera, he puesto que se genera un aumento respecto a la partida del año de sub-cero, que era 16.000, bueno, ha aumentado en 320 euros, debido al 2% que le he puesto a las tasas. Aquí también encontramos otras cosas, como podría ser el agua, la luz, el internet, los gastos de basura, etcétera. Luego tenemos los gastos antes de intereses, que es la suma de todas estas partidas, tanto los gastos de personal como las cuotas de amortización y los otros gastos antes de impuestos. Restándole a las ventas dichos gastos antes de intereses, tenemos el resultado antes de intereses, que es de 21.000 euros. Y luego tenemos que restarle los gastos financieros, tanto de las deudas a largo plazo como de las deudas a corto plazo. El total de los gastos financieros es de 3.263 euros, sumado los gastos financieros a corto y a largo, y restando el resultado antes de intereses, los gastos financieros, pues bueno, nos da el resultado después de intereses e impuestos, que es de 18.000 euros, una cantidad, bueno, bastante buena respecto al primer periodo, que prácticamente no pasaba de los 500 euros. Aquí ya nos estamos acercando a los 20.000, así que bueno, la empresa sigue creciendo con el paso del tiempo, lo que es una buena noticia. Quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Luego por último, bueno, después de analizar la cuenta de resultados, vamos a pasar a analizar los ratios. Primero tenemos el ratio de rentabilidad económica, que vemos es casi del 45%, una buenísima noticia, ya que en el periodo subcero prácticamente no pasaba del 8%, lo que quiere decir que la empresa cada vez hace mejor frente a los gastos que tiene, por lo que, por lo que se nota el crecimiento respecto al año de subcero. Luego tenemos los ratios de endeudamiento tanto a largo plazo, que es de 84,59%, y el ratio de endeudamiento total, que es 85,92%. Bueno, vemos cómo son un poco superiores a los del periodo de subcero, pero bueno, nos quiere decir que la empresa pues bueno, tiene una gran capacidad de endeudamiento y es capaz de soportarlo de la mejor manera posible. Y por último tenemos pues bueno, el ratio de rotación, el coeficiente de rotación, que como dije iba a ser similar en todos los años y bueno, como el resto de años va a ser 1,2. Bueno, pues una vez analizado los ratios del periodo T1, tanto el ratio de rentabilidad económica como los endeudamientos, como el coeficiente de rotación, vamos a pasar a analizar el año T2, el periodo T2, que lo vamos a ir comparando con los periodos anteriores, tanto el T0 como el T1. Vamos a analizar primero el balance antes de adentrarnos en la cuenta de resultados. Como vemos, el activo total es de 230.000 euros, una cifra bastante grande comparada con los otros años, ya que en el año T2 era de 40, prácticamente no llegaba a los 50.000 euros y en el primer año no pasaba de los 30.000, era 29.700 euros. Así que bueno, quiere decir que la empresa cada vez crece más, cada vez tiene más bienes y
y derechos, así que bueno, es bastante importante esta cifra. Eh, Dentro del activo total, como he dicho, los otros dos periodos tenemos tanto el activo no corriente como el activo circulante, que está en azul claro. En lo que respecta al activo no corriente, tenemos el inmovilizado intangible, que se mantiene constante a lo largo de los años, va a ser siempre de 12.000 euros, aunque la cuota de amortización acumulada cada vez crece más. En este año es de 1.920, mientras que el anterior era de 960 euros. El inmovilizado intangible, ¿por qué no aumenta? Pues bueno, porque las partidas de desarrollo y de investigación, pues bueno, se van a mantener constantes. En lo que respecta al inmovilizado material, si apreciamos un gran crecimiento por esta cuantía. Este ha sido el crecimiento, la diferencia entre el año T-1, que era de 35.000, hasta ahora, que es de 204.000. Pues bueno, la cuantía ha aumentado en 169.000 euros. Como ya expliqué antes, esta cuantía se obtiene de sumar la cuota de amortización del inmovilizado intangible, más la cuota de amortización del inmovilizado material, más el resultado después de impuestos. Y esto habría que sumarlo, pues bueno, el coeficiente de endeudamiento a largo plazo, multiplicado por el total de los activos, y restarle las deudas a largo plazo de la empresa. Y todo ello lo dividimos entre 1 menos el coeficiente de endeudamiento de la empresa. Y nos da esta cifra, que como dije es la diferencia entre el inmovilizado material del periodo de sub 2 y el periodo de sub 1. Las inversiones financieras siguen siendo de cero, ya que bueno, al hacer una asesoría jurídica eh, no, van a, no van a tener un resultado positivo. Y en lo que respecta al activo circulante, vemos como el realizable cada vez crece más, pasando a ser de 2.000 hasta los 11.500 euros. Los 11.500 euros. El exigible, es decir, los clientes, también ha aumentado hasta llegar hasta pasar de 1.000 euros. Y el disponible ha pasado de 1.789 euros hasta llegar a 8.000, por lo que quiere decir que cada vez nos realizan más, cobramos más dinero, y entonces el efectivo y las cajas, pues bueno, cada año aumentan más. Esto hace que la suma del activo no corriente junto con el activo corriente sea de 230.000 euros. Como sabemos, las cuentas de patrimonio y de pasivo tienen que ser similares, ya que, como he dicho los otros años, es una de las identidades básicas de la contabilidad, que siempre coincidan activo y pasivo. Como vemos, el capital social en el patrimonio neto sigue siendo de 6.500 euros, ya que es el que decidí poner. A esta cifra se le añade el resultado después de impuestos del periodo anterior, como vemos es de 18.059,56. Y luego vemos como tanto las deudas a largo plazo como las deudas a corto plazo cada vez crecen más. Han pasado de ser 38.000 euros y 38.000 euros y 4.200 a este año, que son 186.000 euros y 19.000 euros. Bueno, un incremento bastante significativo. Y bueno, una vez analizado la parte del balance, vamos a pasar con la parte de la cuenta de resultados. Como vemos, las ventas cada vez aumentan más. Han pasado de ser 54.000 euros, que era una cantidad bastante elevada, pero vamos, ni comparación con la cantidad del periodo sub 2. En este caso son 253.000 euros. Y bueno, como vemos, los gastos de personal sí que han aumentado, ya que, bueno, debido al crecimiento de la empresa, yo solo me he visto un poco abrumado, y como tenía dos despachos libres, he decidido contratar a dos empleados más. Estos empleados van a pasar a cobrar 1.000 euros por los 12 meses que tiene el año. Pues bueno, son 24.000 euros entre los dos, y yo lo que he hecho es aumentarme el salario en un 5%, lo que hace que los gastos de personal totales sean de 36.600 euros. Es una cantidad, bueno, un poco elevada, pero vamos, con los beneficios que estoy teniendo y las ventas que estoy teniendo con la empresa, pues bastante asequible. La cuota de amortización del inmovilizado intangible es de 960 euros, la cuota de amortización del inmovilizado material de 20.400 euros, y los otros gastos antes de impuestos, pues bueno, al igual que he hecho en el periodo de sub 1, le ha aumentado una pequeña tasa, esta vez del 5%, el año de sub 1 fue el 2%. Como sabemos, esta partida está compuesta pues bueno, por el alquiler de local, que sigue siendo de 1.500 euros, por el agua, la luz, el teléfono, el internet, etcétera. Y bueno, con las tasas que le he puesto del 5%, pues ha crecido hasta 17.136 euros. La suma de todos estos gastos ha aumentado con respecto al año anterior, ya que bueno, vemos como es de 75.000 euros, ya que bueno, sobre todo han aumentado los gastos de personal, han hecho que estos gastos aumenten, igual que las cuotas de amortización cada vez son mayores. Restándole los gastos antes de intereses a los gastos de personal, perdón, a las ventas, nos salen los resultados antes de intereses, y vemos como son de 178.000 euros, 771,77, lo que bueno, una cantidad bastante elevada.
a lo que le tenemos que restar los gastos financieros, tanto de las deudas a largo plazo como de las deudas a corto plazo, cuyo total es de 15.948,10. Y el resultado después de impuestos en el año T sub 2 pues nos da 162.000 euros, que comparado con el de T sub 0, que era de 400 euros, y el de T sub 1, que era de 18.000 euros, pues bueno, es una cantidad bastante elevada, lo que indica que, bueno, en la buena marcha de la empresa eh, en, respecto a la competencia y respecto a su funcionamiento interno. Cada vez la empresa va mejor y por ello esto se ve reflejado en el resultado después de impuestos. Bueno, una vez analizada tanto los balances como las cuentas de resultados, nos vamos a disponer a analizar los ratios. Como vemos, primero tenemos el de rentabilidad económica, que es del 77,44%, lo que es una cantidad bastante elevada, lo que quiere decir que la empresa cada vez tiene más ingresos y hace mejor frente a los gastos, es una medida de rentabilidad, así que, bueno, respecto al año anterior ha crecido casi en un 30%, así que, que cuanto más, más superior sea el ratio, pues bueno, mejor para la empresa, así que el 67% es una buena cantidad. Esperemos aumentarla pues con el paso de los últimos periodos. El ratio de endeudamiento prácticamente se ha equilibrado respecto a los 2 años anteriores, así que, bueno, como ya dije, mide que la empresa tiene una gran capacidad de endeudamiento y, bueno, que se estabilice es una buena noticia para la empresa. Y por último, el coeficiente de rotación, que como ya he dicho va a ser similar en todos los periodos y que sigue siendo de 1,1. Bueno, una vez analizados los ratios, vamos a centrarnos en el periodo T sub 3 y a compararlo pues, bueno, con los periodos anteriores, tanto el T sub 0 como el T sub 1 como el T sub 2. Bueno, en lo que respecta al activo total, vemos como ya es de 2 millones de euros, un poco superior a 2 millones de euros. El incremento ha sido gigante con respecto al año anterior, que era de 230.000 euros, pero bueno, eso quiere decir que la empresa crece, que tiene más bienes, más derechos y que se están haciendo bien las cosas y que, bueno, que es una empresa ambiciosa. El inmovilizado intangible sigue siendo constante, como todos los años, es de 12.000 euros y la cuota de amortización del inmovilizado intangible, pues bueno, es del 8%. Y acumuladamente, pues bueno, llega hasta los 2.880 euros la amortización. El inmovilizado material, con respecto al año anterior, como ha pasado otras veces, pues bueno, sigue creciendo. Pasa de ser de 204.000 a 1.938.633,68 euros. Y la cuota de amortización, pues bueno, del 10%. Eh, la amortización del inmovilizado material es de 25.000 euros. Y bueno, porque el inmovilizado material ha crecido debido a pues, bueno, las necesidades de incremento del inmovilizado material y ha crecido en esta cantidad, en 1.733.819,42. Vale, las inversiones financieras siguen siendo cero, siguen siendo constantes, nunca van a ser superiores a cero, ya que, bueno, al hacer una asesoría jurídica no van a ser mayores que cero. Y bueno, pasando al activo circulante, vemos como el disponible ha crecido hasta 76.000 euros, en una cantidad bastante grande, lo que quiere decir que se está cobrando el dinero, que el efectivo, la caja, el banco cada vez va aumentando más, lo que es una buena noticia. El exigible a los clientes es de 9.000 euros, quiere decir que hay deudas, pero vamos, las iremos cobrando con el paso de los periodos. Y el realizable cada vez también es mayor, en este caso 105.000, que ha aumentado casi en 100.000 euros. Los porcentajes, tanto el realizable como el exigible como el disponible, siguen siendo similares: 55% realizable, 5% el exigible y 40% el disponible, lo que nos lleva a que el activo total sea de 2.114.478,70 euros. Vale, pasando al patrimonio neto y al pasivo corriente y no corriente, vemos como el capital social sigue siendo similar, 6.500 euros, que fue la cantidad que se aportó al principio, que decidí aportar al principio. Luego tenemos el resultado después de impuestos del ejercicio anterior, que es 162.000 euros, 823,67 en total. Y vemos como las deudas a largo plazo han aumentado en gran cantidad, lo que ha hecho que el pasivo, pues bueno, la mayor parte del pasivo y el patrimonio neto, el aumento se ve sobre todo las deudas a largo plazo, que han crecido hasta pasar en 1.500.000 euros. Y luego tenemos que las deudas a corto plazo, pues bueno, siguen creciendo, pero no en tanta medida como las deudas a largo plazo. Es decir, que las deudas a largo plazo, como sabemos, son superiores a un año, y las deudas a corto plazo, bueno, son las que se cobrarán en un breve periodo de tiempo antes del año. Bueno, el activo y el pasivo siguen siendo similares, ya que, bueno, como he dicho otras veces, es una identidad básica de la contabilidad. Y bueno, pasando a la cuenta de resultados, vemos como las ventas han aumentado exponencialmente hasta llegar
a más de 2 millones de euros, a 2.325.000 euros. Los gastos de personal vemos que han aumentado en gran cantidad, ya que vamos, como la empresa cada vez va creciendo más, me he visto en la obligación otra vez de volver a aumentar personal. Esta vez han aumentado hasta 220.000 euros, mientras que los otros gastos antes de impuestos también han aumentado debido al aumento del personal. Bueno, ¿qué he hecho con el personal? En el principio sabemos que empecé yo como único empleado y propietario, luego pasé a contratar dos empleados más en el periodo T+2, pero con el paso del tiempo he tenido que contratar 10 a 7 empleados más, ahora somos 10 empleados, que estos 10 empleados han empezado a cobrar 1.500 euros por 12 meses que tiene el año, pues junto con el 10% que ha aumentado mi salario, hacen que los gastos personales total sean de 220.000 euros. Aquí tenemos la cuota de amortización del inmovilizado intangible y la cuota de amortización del inmovilizado material, que cada vez han aumentado más. Aquí tenemos los otros gastos, que siguen siendo los gastos de luz, de internet, de teléfono, etcétera, de basura. Y bueno, el alquiler del local, he tenido que pasar a otro local, ya que bueno, en el local anterior solamente cabían 3 personas y al ser 10 necesito un local más amplio. Dado la ambición que tiene mi empresa, lo he contratado en un buen sitio, en el Paseo de la Castellana. Es un local de 850 metros cuadrados, cuyo alquiler mensual es de 22.100 euros. Por 12 meses que tiene el año, pues hace que el total de los otros gastos antes de impuestos sea de 270.000 euros. La suma de todos estos gastos, pues bueno, nos elevan que los gastos antes de intereses son bastante elevados, 684.000 euros, una cifra bastante elevada respecto al año anterior, que eran casi 75.000 euros. Eh, Casi que sea el 29,42% de las ventas. Restándole a las ventas este resultado antes de intereses nos da, perdón, estos gastos antes de intereses nos da el resultado antes de intereses, que es de 1.641.707,20, y restándole a los gastos financieros, tanto de la deuda a largo plazo como de la deuda a corto plazo, nos sale que el resultado después de impuestos es superior al millón de euros, 1.491.188,77, una cantidad que ha crecido respecto al año anterior, pero bueno, esto indica la buena marcha de la empresa y lo que quiere lograr en el futuro. Vale, vemos como la rentabilidad económica prácticamente no ha crecido mucho, sobre todo porque ahora ha habido más gastos debido al personal, a la contratación de la nueva oficina, el local, etcétera. El endeudamiento vemos como sigue siendo en torno al 90%, igual que el año anterior, porque bueno, básicamente se va estabilizando y bueno, es una buena noticia. Y por último tenemos el coeficiente de rotación, que como he dicho los otros años se va a mantener constante hasta el final y sí va a seguir siendo de 1,1. Vale. Bueno, después de analizar el coeficiente de rotación y los ratios del año T+3, vamos a pasar a analizar el último año, que es el año T+4, el periodo 4. Y bueno, vamos a seguir comparando tanto con el año 3, como el 2, con el 1, como con el periodo inicial, que es el periodo 0. Bueno, en lo que respecta a los activos, bueno, han dado un salto gigante hasta alcanzar los 25 millones de euros. En el año T+3 eran de poco más de 2 millones de euros. Así que, bueno, cada vez la empresa tiene más bienes, más derechos y, bueno, el crecimiento es bastante alto con respecto al año cero. En pocos años la empresa ha dado un salto enorme y bueno, el inmovilizado, en lo que respecta al activo, el activo no corriente, tenemos que el inmovilizado intangible sigue siendo 12.000, sigue siendo constante, aunque la amortización aumenta cada vez más debido a que es acumulada y debido a la cuota de amortización, que bueno, sigue siendo el 8%. Vemos que el inmovilizado material sigue creciendo año a año a una cuota de amortización del 10%. La amortización total es de 219.000 euros. El inmovilizado material, como todos los años, ha crecido en esta cantidad, en 21 millones de euros, debido a las necesidades de incremento de- del inmovilizado material y la fórmula que he dicho otras veces, que tiene en cuenta pues, las cuotas de amortización, el resultado después de impuestos, los coeficientes, etcétera. Las inversiones financieras siguen siendo de cero, constantes que año a año, nunca van a crecer. En lo que respecta al activo circulante, sí que ha dado un salto significativo con respecto a años anteriores, ya pasa de los 2 millones de euros, cuando el año anterior prácticamente no llegaba ni a los 200.000 euros. Como vemos, el disponible de la empresa, es decir, los cobros que se han ido realizando son cada vez mayores. La caja y el efectivo de la empresa llegan casi al millón de euros.
Además vemos como bueno, aumentan cada vez más los clientes, el dinero que tienen nuestro, que les vamos a exigir, las deudas, y a realizarle, pues bueno, ya pasa del millón de euros. El total del activo, pues bueno, es de 25 millones de euros, 150.987,33. Eh, en lo que respecta al patrimonio neto, sigue estando aquí el capital social, junto con el resultado después de impuestos del ejercicio anterior, que está por encima de 1.400.000 euros. Y luego tenemos como las deudas, vemos como las deudas han dado un salto gigante, pasando de los 20 millones de euros. Antes eran de un poco más de 1,5 millones de euros, así que bueno, intentaremos bajar ese ratio con el paso de los periodos. Y bueno, las deudas a corto plazo, que se cobrarán antes de un año, pues bueno, no son tantos, un poco más de 2 millones de euros, así que bueno. El total del activo y el pasivo, como siempre, coincide, ya que bueno, es una identidad básica de la contabilidad y tiene que estar ahí para el funcionamiento de la empresa. Pasando a la cuenta de resultados, vemos como las ventas han incrementado una barbaridad hasta llegar a los 27 millones de euros. En lo que respecta a los gastos, pues bueno, los gastos de personal han aumentado, ya que, bueno, debido al buen funcionamiento de la empresa, al buen trabajo de los empleados y, bueno, como premio les ha aumentado el salario en un 10%, tanto a ellos como a mí. Así que los gastos de personal han pasado de ser de 220.000 euros a 242.000 euros. La cuota amortización del inmovilizado intangible y inmovilizado material, y luego tenemos los otros gastos antes de impuestos, a los que les ha aumentado una tasa como los otros años, tanto el alquiler como las basuras, el internet, el agua, la electricidad, pues bueno, las tasas que se le pueden aumentar año a año, como la inflación, bueno, les he puesto una tasa del 6% respecto al año 3, así que han pasado de 269.000 a 285.000, que bueno, no es una cantidad significativa con respecto al resultado total de la empresa. A dichas ventas le restamos estos gastos antes de intereses y nos da el resultado antes de intereses, que son 24 millones de euros, a lo que le restamos pues bueno, los gastos financieros de las deudas a largo plazo y de las deudas a corto plazo, para que nos dé un resultado de casi 23 millones de euros, lo que bueno, es una cantidad abultada, difícil de conseguir en 5 periodos como lo he hecho yo, pero bueno, la empresa es ambiciosa y bueno, el objetivo que nos hemos puesto al principio es el de conseguir esta cantidad, así que bueno, la rentabilidad económica llega casi al 100%, lo que es una buena noticia. Como sabemos, la rentabilidad económica es la rentabilidad de los activos de la empresa, así que bueno, y el endeudamiento tanto a largo plazo como el endeudamiento total sigue en torno al 90%, no ha crecido mucho, así que bueno, es una buena noticia y bueno, también muestra la capacidad de endeudamiento, la gran capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. Y por último tenemos el coeficiente de rotación, que como todos los años, bueno, se ha mantenido constante y llega a estar 1,10. Y bueno, hasta aquí mi análisis del esbozo de la empresa y bueno,